A la hora de dirigir una película, lo primero que tenemos que tener en mente es cuál es mi función como director. Y el director está a cargo de traducir en audio y en imágenes toda esta historia que está contenida en el guión. No solamente lo que está en la página, sino lo que está detrás de la página, el mundo que se esconde detrás de la página. Es el narrador de historia que va a formar un equipo de otros narradores de historia y guiarlos para contar una historia. Entonces, eso es bien importante que lo entendamos, porque en el proceso del director lo primero que tenemos que ver es qué es lo que me conecta a mí con esta historia. Si yo no tengo una conexión emocional con la historia, no puedo hacer nada. Si la historia no crea un impacto emocional en mi vida, no va a crear un impacto emocional en más nadie. Así que lo primero que yo hago es, ok, ¿cuál es mi propósito para contar esta historia? ¿Por qué yo quiero contar esta historia? ¿Cómo yo me conecto? Una vez yo hago eso, tengo que responder la próxima pregunta, que yo creo que es la pregunta más importante que respondo de las miles de preguntas que voy a tener que responder. Y es, ¿de qué realmente trata esta película? Esa pregunta para mí es fundamental, es base, porque todas mis decisiones van a ser dirigidas para esta película. ¿De qué realmente trata? Barrote Films es una película de transformación. ¿De qué realmente trata? Es unas personas que son transformadas de la cautividad a la libertad. Y luego ahí entonces lo que hago es que entro a crear lo que es el lenguaje audiovisual de la película o la gramática de la película, y es cómo se va a comportar la cámara, cómo se va a comportar la iluminación, el vestuario, el sonido, el diseño de producción, cada uno de los elementos para contar esta historia específica. Y una vez yo hago todo lo que es el diseño del lenguaje audiovisual, pues entonces ya yo estoy listo para reunirme con los jefes de los departamentos y empezar a responder sus preguntas, empezar a compartirles cuál es la visión del proyecto, cuál es la historia que vamos a contar, cuál es el camino creativo que vamos a llevar, cuál es el lenguaje audiovisual que vamos a estar utilizando, para que entonces cada uno de los jefes de departamento vayan a hacer sus propuestas creativas, y entonces me traen las propuestas creativas y empezamos a tomar las decisiones pertinentes, cuál es la mejor decisión para contar la historia desde el punto de vista de ese arte específico. Porque ya entonces todos los extras yo los tengo que mezclar en corto y todo eso, porque es que es demasiado, ¿me entiendes? Pero yo pensé en el crew como para marcarlo, que se viera igual todo con la ropa completa. Y cuando hablo del crew, pues como el día de ellos mismos, quería saber cómo tú lo ves. Tú estás hablando del día de la pelea. El día de la... Empezaríamos el exterior, después estaríamos en el comedor, después estamos en la sala, y lo que es sala-cocina, que es como un espacio... Y el exterior, perdóname, el exterior... El exterior es la parte de arriba, ¿no? Exacto, pero para que sepas que la cámara está adentro. Sale afuera, ya. O sea, que no vas a ver... Nunca vas a tener un plano de... Y eso es en el proceso de preproducción. De ahí yo me sumerjo en lo que son los ensayos con los actores. Yo ensayo todas las escenas de mis películas con los actores. Para mí es bien importante que cuando lleguemos al set no sea la primera vez que nos sumergimos, sino que nos podamos sumergir de antemano en las historias, y ahí empezó a ver las propuestas de los actores y cuáles son las ideas que ellos traen, y juntos llegar a una visión de cómo va a ser la actuación de cada uno de los personajes, cómo va a ser la interpretación de cada uno de ellos. Es más bloqueo de entran a hacerlo. Y referente al master, envíaselos a ellos. El otro aquí, un momentito, váyase usted allí, por favor. Ok, tú estás, Oscar, ¿verdad? Los bailarinos en la primera sesión, porque no están peleando, están como regados, ¿verdad? Pero ustedes no están afuera así mirando, ¿verdad? Vamos todos para acá. Ya estamos aquí en el medio. Como director, yo quería lograr que la audiencia tuviera el mismo viaje emocional de los personajes. Ese era mi fin. Cómo la audiencia se siente parte de este crew, cómo la audiencia tiene un viaje de transformación igual. Por ejemplo, una de las herramientas que utilizamos fue la cámara. Cómo se comporta la cámara durante la película. En ese momento inicial, cuando los confinados están en todo su proceso de cautividad, la cámara está igualmente cautiva, está todo el tiempo, ya sea en trípode o movimientos lineales. Mientras los confinados comienzan a crear y empiezan a ellos sentirse libres, de igual manera la cámara empieza a ser más libre, ya sale del trípode, ya es más handheld, lo que llamamos handheld, que es cámara en hombro. Bien. Vamos allá, vamos a hacerlo, silencio todo el mundo. Ok, señores, silencio, vamos a grabar, necesito silencio.
El desarrollar la que queríamos hacer en Barrote, que pues obviamente pues están hacer una película, que están haciendo una película dentro de la película, ejecutar esa visión, ahí uno empieza como que en el struggling a pensar, diantre, espérate, tenemos que filmar algo de que están filmando una película y después en el lugar donde la están filmando. Pues yo creo que eso para mí como DP fue un reto, porque es como si estuvieras pensando dos veces, o sea, doble. Estás pensando en dos pantallas, la pantalla del espectador real más la pantalla de lo que ellos están creando dentro del lugar donde hicieron la película. La película para mí representa lo que es la celebración del arte de hacer cine. Es mi carta de amor al cine, es honrar la lucha y el sacrificio de todos los compañeros que han tenido durante décadas. Es un medio que ha existido por más de 100 años, un arte que ha existido por más de 100 años. Representa para mí el decirles, los admiro, gracias y me siento honrado de ser parte de este equipo. Sonríe.